Bueno, muchachos, en el video de hoy vamos a empezar el tema de polinomios, haciendo operaciones con polinomios y definiendo lo que es un polinomio. Antes de empezar, quiero aclarar que durante este curso de Matemáticas 1 se va a trabajar en una sola variable. Sin embargo, si en algún momento se considera prudente realizar algunos ejercicios con más de una variable, yo les iré indicando o les iré dando instrucciones cómo sería cualquiera de los procesos con más de una variable. Bueno, entonces voy a empezar definiendo lo que es un polinomio, como les digo, con una sola variable. Sin pérdida de generalidad, yo voy a decir que la variable que vamos a utilizar es x, pero obviamente usted puede utilizar cualquier otro tipo de variable. ¿Listo? Generalmente se usa x, que es la variable independiente cuando se trabaja en el plano cartesiano. Las x y las y, x es la variable independiente, y es la variable independiente. Se denota p de x a un polinomio o q de x o r de x, porque básicamente un polinomio también es una función. Entonces las funciones se van denotando como un f de x o un p de x o un r de x. ¿Listo? Entonces vamos a tener en este caso un p de x, donde x va a ser nuestra variable. Entonces los polinomios van a tener la forma a n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1, más así sucesivamente, hasta que lleguemos a sub 1x más a sub 0. Donde las a que estoy denotando aquí, el a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, todas esas a, digamos todas las a sub i, me van a representar números reales, esos son números dados. A puede ser 5, 0, 7, menos 8, ¿listo? Cualquier número real, todas las a sub i, donde i, pues la i va variando desde 0, 1 hasta n, ¿listo? Ese i va a denotar el número de la constante que se está denotando, como a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. Listo, entonces esas son simplemente constantes. Y el n, que es el exponente, también puede denotar números naturales, incluyendo el 0, ¿no? Miren que ese i, que al mismo tiempo varía desde 0 hasta n, también va a ser el de los exponentes de las x. Bueno, obviamente, si yo estoy diciendo que i varía entre 0 y n, entonces los exponentes de la x también pueden variar entre 0 y n, e incluso el exponente de x puede ser 0, es decir, que nosotros podríamos tener un polinomio que solo sea una simple constante. Eso también es un polinomio. Bueno, pero para que me entiendan un poco mejor de lo que estoy hablando, les voy a dar algunos ejemplos de lo que es un polinomio. Entonces, digamos que tenemos p sub 1 de x que sea, por ejemplo, igual a 3x cuadrado menos 1. Entonces, esto es un polinomio. ¿Cómo detectamos nosotros que es un polinomio? Lo detectamos porque los coeficientes y el término independiente, miren, yo me refiero a término independiente cuando hablo del numerito que no está multiplicando a ningún x. Entonces, aquí el término independiente sería menos 1. Y los coeficientes me refiero a los números que están multiplicando a las x. Como en este caso solo tenemos x cuadrado, el coeficiente de x cuadrado sería el 3. Entonces, esos números son los que yo en el polinomio definí como los a. Entonces, esos a
son números reales. El 3 es un número real y el -1 también es un número real. ¿Listo? La otra cosa que tenemos que observar para que sea polinomio son los exponentes que tienen las x. En este caso, como solo hay una x, entonces esa x está elevada al cuadrado. Ese 2 es un número que es natural. Entonces, como es un número natural, se tiene que esto sí es un polinomio. Entonces, las condiciones para que sea un polinomio es que los exponentes de la x sean naturales, no pueden ser enteros. La x no puede estar en el denominador. Los números que acompañan a las x o el término independiente tienen que ser números reales. ¿Listo? La x no puede estar dentro de raíces, pero la x, los números que acompañan a x sí, pero la x no puede estar dentro de ninguna raíz, ¿listo? Ni dentro de ninguna función trigonométrica. Y teniéndolo de esta forma, como en este ejemplo, tenemos un polinomio. Entonces, este sería un polinomio. Otra cosa que es importante que notemos cuando tenemos un polinomio, ya lo catalogamos como polinomio, es el grado del polinomio. ¿Cómo denotamos el grado del polinomio? Es el mayor exponente de x que tenemos dentro del polinomio. En este caso, nosotros tenemos un polinomio de grado 2, porque es el mayor exponente que tiene la x dentro de este polinomio. Entonces, este es un polinomio de grado 2. Entonces, cada vez que nosotros vamos a mirar si es un polinomio o no, vemos que la x no está dentro de raíces, ni en el denominador, ni dentro de funciones trigonométricas, que su exponente sea un número natural o 0, ¿listo? Y que los coeficientes y el término independiente sean números reales. Eso es lo que tenemos que hacer para analizar si es o no un polinomio. Digamos p sub 2 de x igual a raíz de 2x más 1. Este también es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Miren los coeficientes de x y el término independiente. El coeficiente de x es raíz de 2, que es un número natural. El término independiente es un 1, que es un número, perdón, raíz de 2, que es un número real, disculpen. Y 1, que es un número natural, también es real. Entonces, lo importante es que esos números sean reales. Y la variable x tiene exponente, el único exponente que nos aparece aquí, pues sería 1, que el exponente 1 no es necesario escribirlo, como decíamos en clases anteriores, en la potenciación. Entonces, el 1 es un número natural, por lo tanto, este sí sería un polinomio. Y como ya lo catalogamos como polinomio, cuando nosotros decimos que esa función sí es un polinomio efectivamente, lo que tenemos que hacer posteriormente es decir de qué grado es dicho polinomio. En este caso, sería un polinomio de grado 1, porque el mayor grado que nos aparece para x es 1. Si ustedes notan en el ejemplo anterior, en el primer ejemplo, hay términos que faltan, eso no importa. Por ejemplo, ahí hace falta el término que tiene x, no importa. Digamos p sub 3 de x, que sea 2x a la 3 menos x a la 2 más 4. Este es un polinomio también, porque es un polinomio. Analicemos, tenemos coeficiente 2, el coeficiente de x al cuadrado, ahí como no aparece sería menos 1, también es un número real, el 4 también es un número real, todos los coeficientes son números reales. Después miramos los exponentes que tiene la x, en este caso tenemos varias x y debemos ver sus exponentes. Este exponente es 3, que es un número natural. Este exponente es 2, que también es un número natural. Entonces, con eso ya he confirmado que se trata de un polinomio.
Entonces es un polinomio. Y ahora vamos a mirar el grado de este polinomio. El grado de este polinomio, miremos los grados que aparecen de x. Tenemos el 2 y tenemos el 3. El mayor de ellos es 3 y el mayor es el que me denota el grado del polinomio. Por lo tanto, este sería un polinomio de grado 3. Ojo con esto, cuando nosotros tenemos p sub 4, por ejemplo, de x igual a menos 5. En este caso, solo tenemos un número, menos 5. Pero cuando ustedes solo tienen un número, desde que sea ese número real, se puede decir que también es un polinomio. Sino que como en este caso no me aparece la x, entonces se dice que el grado de este polinomio es 0. Porque menos 5 sería como menos 5 por x a la 0. Entonces, básicamente aquí tenemos que el mayor exponente es 0 y por eso el grado de este polinomio sería 0. Entonces, una constante también podría ser declarada como polinomio, desde que esa constante pues sea un número real. Si nosotros tenemos, por ejemplo, p sub 5 de x igual a 1 sobre x, esto ya no sería un polinomio. ¿Por qué razón? Porque la x está en el denominador. La x no puede estar en el denominador. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un medio de x al cubo más 4, sí es un polinomio. Los coeficientes, un medio y el término independiente 4, son números reales. Entonces, sí es un polinomio. ¿Y cuál es el grado del polinomio? Es de grado 3. Listo. Entonces, esa es la definición de polinomio en una sola variable, ¿no? Y así se saca el polinomio, el grado de un polinomio, cuando se tiene una sola variable. Listo. Entonces, vamos a ver ahora cómo realizar operaciones con polinomios. Entonces, la primera operación que vamos a ver con polinomios es la adición y sustracción. Listo, entonces, ¿cómo se define estas operaciones? O pues a la larga están muy ligadas, pero voy a explicarlas una a una. Entonces, para definir estas operaciones tenemos que tener muy en cuenta la definición de lo que es un término independiente. Lo que es un término, términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Entonces, dos términos son semejantes si poseen las mismas variables con los mismos respectivos exponentes.
Entonces, vamos a explicar un poquito eso con los ejemplos que les he escrito anteriormente de polinomios. Entonces, vamos con el primer ejemplo en donde les escribí el polinomio 1, 3x al cuadrado menos 1. Entonces, en este polinomio, nosotros tenemos dos términos. ¿Cuáles son los términos? Uno dice los términos a los que están separados por sumas o restas. Entonces, tenemos el término 3x cuadrado y tenemos el término menos 1. ¿Listo? Esos son los dos términos de ese polinomio. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo polinomio que les he escrito en este ejemplo. El polinomio p sub 2, raíz de 2x más 1. Entonces, tenemos también dos términos, el término raíz de 2x y el término 1. Esos son los dos términos que tiene este polinomio. El tercer ejemplo, p sub 3 de x, fue 2x al cubo menos x cuadrado más 4. Tenemos tres términos, el término 2x al cubo, el término menos x al cuadrado y el término 4. Tenemos tres términos. Ahora, en el siguiente polinomio, que era un polinomio constante, menos 5, solo tenemos el término menos 5. El siguiente, pues no era un polinomio. El sexto era un medio de x a la 3 más 4. Tenemos dos términos. El primer término, un medio de x a la 3, y el segundo término era 4. Listo. Ahora, cuando yo digo términos semejantes entre dos polinomios, me estoy refiriendo a los términos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Por ejemplo, si estoy hablando del polinomio 1 y el polinomio 2, el polinomio 1 era 3x cuadrado menos 1, el polinomio 2 raíz de 2x más 1. Entonces, voy a hallar los términos semejantes entre estos dos polinomios. Entonces, me doy cuenta que los únicos términos semejantes son los términos independientes, los que no tienen x. ¿Por qué? Porque en el polinomio 1 teníamos 3x cuadrado y en el segundo polinomio no hay ningún término que tenga x cuadrado. Además, en el segundo polinomio teníamos raíz de 2x y en el primer polinomio no tenemos ningún término que tenga solo x. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos analizando términos semejantes, lo que estamos haciendo es viendo cuáles términos de esos dos polinomios tienen la misma variable con el mismo exponente. ¿Listo? Bueno. Entonces, si nosotros sabemos que son términos semejantes, nos queda más fácil realizar la adición y sustracción de polinomios. Entonces, para realizar estas operaciones, se reúnen los términos semejantes y se operan sus coeficientes con adición o sustracción según el caso, ¿no? Pues obviamente si usted tiene la suma, realiza la suma. Si tiene resta, realiza la resta. Bueno, entonces vamos a realizar algunos ejemplos de adición y sustracción de polinomios. Entonces, supongamos que tenemos el polinomio p de x igual a 6x al cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 1. Tenemos el polinomio q de x igual a 7x a la 4 menos 4x a la 3
más 6x más 4. ¿Listo? Nótese que yo aquí estoy dando generalmente los polinomios de forma ordenada. Es posible que a usted en algún momento no se los den de forma ordenada. ¿A qué me refiero de forma ordenada? Generalmente uno lo da de mayor a menor exponente. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, me piden realizar aquí la operación P de X más Q de X y también me piden realizar la operación Q de X menos P de X. Vamos a realizar estas dos operaciones. Entonces, vamos a empezar con la operación P de X más Q de X. ¿Listo? Entonces, lo que empezamos haciendo es escribiendo el polinomio P de X tal como nos lo están diciendo. P de X es 6, X a la 3 menos 3, X a la 2 más 2X menos 1. Luego, miren que me sigue el signo. Me sigue el signo más. Entonces, ese signo más, lo que me dice es que escriba el polinomio Q de X con los mismos signos que tenía el polinomio Q de X. Este signo más me dice que no le cambie de signos al polinomio Q de X. Entonces, a continuación escribo el polinomio Q de X, pero conservando los signos. Entonces, para empezar a escribir el 7x al cuadrado, escribo con el signo que le corresponde, es decir, más 7x a la 4, perdón. Luego el signo menos 4x a la 3, que era el signo que tenía el menos 4x a la 3. Todos los términos los escribo con el mismo signo. O si usted quería, escribía el signo más que tenía el Q de X, abría un paréntesis y después escribía todo el polinomio Q de X dentro de un paréntesis. Eso también lo podía hacer. Yo me salté ese paso y lo que hice fue escribir el polinomio Q de X conservando los signos, pero sin olvidar que el primer término, como no tenía signo, asumo que allí hay un más. Entonces escribo más 7x a la 4. Listo, entonces, cuando nosotros ya hemos escrito la operación como me la dicen, lo que hago a continuación es ir reuniendo términos semejantes ordenando de una vez el polinomio. ¿A qué me refiero ordenando? Mire cuál es el mayor exponente que me aparece. El mayor exponente que aparece es 4. Por lo tanto, el primer término que tengo que escribir es aquellos que tengan x a la 4. El único término que tiene x a la 4 es el mismo 7x a la 4. Entonces escribo el 7x a la 4. Listo. A continuación, de x a la 4, por orden debería seguir x a la 3. Entonces, a continuación, escribo todos los términos que tengan x a la 3. Entonces, ¿cuáles tienen x a la 3? 6x a la 3 y menos 4x a la 3. Y los escribo con su signo. El más 6x a la 3 menos 4x a la 3. Ahora, de x a la 3 lo que debe seguir es x a la 2, los términos que tengan x a la 2. ¿Quiénes tienen x a la 2? Menos 3x a la 2. Únicamente, no hay más términos que tengan x a la 2. Entonces, lo que hago es escribir el menos 3x a la 2. A continuación, los que tengan únicamente x. Los que tienen x son 2x y 6x. Entonces, más 2x más 6x. Más adelante nosotros nos podemos ir saltando este paso, ya les diré cómo. Listo. Y finalmente deben seguir los términos independientes, que en este caso sería menos 1 y más 4. ¿Y para qué hago eso? Para realizar las operaciones de términos semejantes. Entonces, el 7x a la 4 no tiene términos semejantes, lo escribo igual, 7x a la 4
Ahora, he escrito 6x a la 3 seguido de menos 4x a la 3. ¿Para qué? Para operar sus coeficientes. Ojo, miren, yo aquí les escribí, para realizar las operaciones de adición y sustracción, se reúnen los términos semejantes y se operan únicamente sus coeficientes. Usted no tiene por qué operar las x. Solo los coeficientes, con la adición o sustracción, dependiendo del caso. Entonces, si yo aquí tengo 6x a la 3 menos 4x a la 3, lo que hago es operar los coeficientes. El 6 menos 4. 6 menos 4 es 2 positivo, entonces por eso escribo más 2. Y el x a la 3 que tenían los dos, lo dejo igual. No vayamos aquí a decir que 6x a la 3 menos 4x a la 3 a veces les da 2, pero como con un x a la 6 u otras cosas. No, la x se deja igual. La x sigue siendo x a la 3. Solo opero el coeficiente 6 menos 4. Entonces me queda más 2x a la 3. Ahora, el x a la 2 no tenía términos semejantes, me queda igual ese término, menos 3x a la 2. Ahora, el término 2x más 6x los opero porque son semejantes. ¿Cómo se hace esa operación de términos semejantes? Pues lo que hago es operar los coeficientes 2 más 6, que me da 8. Y la variable x la dejo igual con el mismo exponente. Usted tenía 2 vacas más 6 vacas, le dan 8 vacas. Por favor, no vayamos allí a escribir x a la 2 o ninguna otra cosa. Sigue siendo x. 2x más 6x da 8x. Ahora los términos semejantes, menos 1 más 4. Entonces, los términos independientes, menos 1 más 4. Entonces, opero y me da más 3. Y esa sería la suma de esos dos polinomios. A medida que usted vaya trabajando con polinomios, se puede ir saltando algunos pasos. Directamente en el segundo paso, usted ya puede estar haciendo la reunión de términos semejantes y operando los coeficientes al mismo tiempo. Eso puede hacer. Pero entonces recordemos, para adición y sustracción, las x se conservan igual con el mismo exponente. Lo único que se opera es con suma o resta sus coeficientes. Y solo puedo operar términos semejantes. Yo no puedo operar x a la 3 con x a la 2. Para adiciones o sustracciones no lo puedo hacer. Listo, tiene que ser términos semejantes. Bueno, vamos a hacer ahora la operación p de x menos q de x. Perdón, era q de x menos p de x. Entonces, aquí mismo me dicen qué es lo que yo tengo que escribir. Entonces, aquí claramente me están indicando que primero tengo que escribir el polinomio q de x tal cual. Entonces, escribamos el polinomio q de x tal cual. Entonces, sería 7x a la 4 menos 4x a la 3 más 6x más 4. Y si observan, sigue menos q de p de x. Ese menos p de x indica que se le cambia de signo al p de x. U otra forma de hacerlo es paso a paso. ¿Cómo? Escriba menos, abra un paréntesis o un corchete. Yo voy a abrir un paréntesis en este caso. Menos, abro paréntesis y escribo el polinomio p de x tal cual como me aparece, es decir, 6x a la 3 menos 3x a la 2 más 2x menos 1. Y cierro el paréntesis. Entonces, fíjense lo que pasa. Antes de hacer cualquier cosa, tengo que destruir el paréntesis. Entonces, la primera parte me queda igual. 7x a la 4 menos 4x a la 3 más 6x más 4. Pero para destruir el paréntesis, el menos que hay dentro del paréntesis me indica que todos los signos que hay dentro del paréntesis deben cambiarse. Entonces, como yo tengo 6x a la 3, me cambia el signo a
menos 6x a la 3. Ya no escribo el paréntesis, ya lo estoy quitando. Ahora tenía menos 3x a la 2. Entonces me cambia a más 3x a la 2. Alguien dirá, ¿y por qué cambia? Porque el menos de antes del paréntesis multiplicado por el menos del 3x a la 2 menos por menos me da más. Entonces, a la larga, lo que está haciendo el signo menos es cambiando el signo de todos los términos que hay dentro del paréntesis. Listo, sigue más 2x. Entonces, le cambio por menos 2x, porque menos por más da menos. Luego sigue el menos 1. Me cambia a más 1, porque menos por menos da más. Listo, entonces, ese era el paso que yo les decía que se puedan saltar. Cuando tengan q de x menos p de x, lo que hacen es escribir el q de x igual y el p de x a todos los términos le cambian de signo. Ojo, porque acá hay un error común que es cambiarle de signo solo al primer término y no es así. Tienen que cambiarle de signo a todos los términos del polinomio. Y después de este paso, ahí sí pueden reunir los términos semejantes y ordenar el polinomio. Entonces empezamos. De una vez me voy a saltar algunos pasos. Entonces, el x a la 4 no tiene término semejante. Entonces escribo el 7x a la 4 normal. Ahora, los que tienen x a la 3, entonces usted puede saltarse el paso de reunirlos y después operarlos. Puede hacer las dos cosas al tiempo. Entonces usted señale los que tienen x a la 3, entonces sería menos 4x a la 3 y menos 6x a la 3. Entonces, ya los identifiqué, entonces ahora lo que hago es operar sus coeficientes. Menos 4 menos 6 me da menos 10 y el x a la 3 lo dejo igual. Ahora señalo los que tienen x a la 2. El único que tiene x a la 2 es 3x a la 2, positivo. Entonces, escribo más 3x a la 2 porque eso no me altera nada. Listo. Ahora, señalo los que tienen x, que sería el 6x y el menos 2x. Y los opero. 6x menos 2x. Opero los coeficientes. 6 menos 2 me da 4. Y la x la dejo igual con el mismo exponente, 4x. Finalmente, los términos independientes, 4 más 1 y 4 más 1 es 5. ¿Listo? Entonces, así se realiza la adición de polinomios. ¿Listo? Es posible que ustedes no le digan directamente quién es P de X, quién es Q de X, sino que le presenten una adición en una línea recta. Por ejemplo, podrían presentarle 3x a la 2 más 5x menos 2 más x a la 3 menos 6x a la 2 más 2x menos 3x más 1 más 7x a la 2 menos x más 2. Es posible que a usted le aparezca una operación así porque está haciendo algunas otras cosas algebraicas y resultó que le quedó esta operación así en línea recta. Entonces, ¿cómo operaría? Igual. Lo que hace es empezar a mirar, primero que todo, cuál es el mayor exponente que le aparece. Entonces, en este caso es 3, entonces reúna primero los términos que tengan x a la 3. ¿Quiénes tienen x a la 3? Únicamente el x a la 3, entonces escribimos de primero el x a la 3. A continuación, todos los términos que tengan x a la 2. ¿Quiénes son los términos que tengan x a la 2? El 3x a la 2, el menos 6x a la 2, el 7x a la 2. Entonces, esos tres términos los opera. ¿Cómo? Solo opera los coeficientes y sabe que al final le queda x a la 2. Entonces, tenemos 3 menos 6 da menos 3, menos 3 más 7 da 4. Entonces, aquí me queda más 4x a la 2. Después reunimos todos los términos que tienen x. Entonces, ¿quiénes son? Son 5x
2x menos 3x y menos x. Entonces, todos esos operamos los coeficientes y sabemos que al final escribimos x. Entonces, operemos los coeficientes. Entonces, tenemos 5 más 2, 7, 7 menos 3, 4 y 4 menos 1, 3. Entonces, la respuesta sería más 3x. Finalmente, los términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes? Menos 2, 1 y más 2. Ya vimos que aquí menos 2 más 2 se cancelan. Menos 2 más 2 es 0. Entonces solo me queda más 1. Entonces lo importante aquí es que observe que no le haya quedado ningún término por fuera. Listo, y ese sería el resultado. X a la 3 más 4x a la 2 más 3x más 1. ¿Listo? Entonces, así se realiza la adición y sustracción de polinomios, reuniendo términos semejantes. Bueno, ahora vamos a ver la otra operación, que es la multiplicación. Bueno, muchachos, entonces la multiplicación de polinomios es, digámoslo, muy similar a la multiplicación que conocemos tradicionalmente. Aplicar la propiedad distributiva, multiplicar término a término, pero aquí se debe tener en cuenta la propiedad distributiva, la propiedad de la potenciación, que dice que cuando se tiene una base con un exponente multiplicado por la misma base con otro exponente, o bueno, con el mismo, lo que se hace es dejar la misma base y sumar los exponentes. Como nosotros estamos usando la variable x, entonces, pues aplicando esa propiedad con base x, tendríamos que, cuando tenemos x a la n multiplicado por x a la m, va a ser igual a x a la n más m, se suman los exponentes. Si ustedes aplican la propiedad distributiva, multiplicación término a término, y esta propiedad, pues ya con eso están haciendo bien las cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos, empezando desde lo más sencillo y vamos a ir subiendo un poco de nivel. Entonces, digamos que en nuestro primer ejemplo tenemos x a la 3 multiplicado por x a la 2 más x menos 2. ¿Listo? Entonces, término a término aplicando la propiedad distributiva, lo que nos dice es que para este ejemplo, lo que hacemos es multiplicar el x a la 3 por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis. Primero, x a la 3 por x a la 2, luego x a la 3 por x y finalmente x a la 3 por menos 2. Esa es la propiedad distributiva. Entonces, vamos a empezar la multiplicación. X a la 3 por X a la 2, fíjense que se está multiplicando la misma base, entonces se deja la base que es X y se suman los exponentes. El primer exponente es 3 y el segundo exponente es 2. X a la 3 por X a la 2 va a ser igual a X a la 3 más 2, que sería X a la 5. Se han sumado los exponentes. Luego multiplico x a la 3 por x. También se deben tener en cuenta las propiedades básicas de la multiplicación en los números reales, la multiplicación de signos. Más por más da más. X a la 3 por x. Entonces, escribo la base y sumo los exponentes. El exponente de la primera x es 3 y de la segunda x es 1. Entonces sumo 3 más 1 me da 4. Me queda x a la 4. Y finalmente multiplico x a la 3 por menos 2. ¿Cómo? Multiplico primero signos. Más por menos da menos. 2 por x a la 3 pues se deja indicado.
como 2 por x a la 3. ¿Listo? Pues obviamente se escriben las constantes como coeficientes al inicio. Y esa sería la multiplicación. Término a término, aplicando propiedad distributiva y la propiedad de la potenciación, que la misma base multiplicándose, se deja la misma base y se suman los exponentes. Bueno, digamos que tenemos entonces x a la 2 más 1 por x a la 3 menos 4. Bueno, x a la 2 más 1 por x a la 3 menos 4. Entonces, término a término aplicando la propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo se haría en este caso? En este caso empiezo tomando el x a la 2 y lo multiplico por cada uno de los términos del otro paréntesis. Entonces, empecemos. X a la 2 por x a la 3. Entonces, dejo la misma base que es x y sumo los exponentes. 2 más 3 es 5. Continúo. X a la 2 por menos 4. Entonces, en este caso sería más por menos menos. 4 por x a la 2 se deja indicado 4x a la 2. Listo. Ahora voy a multiplicar el 1 por los dos términos del otro paréntesis. Listo, entonces empecemos. 1 por x a la 3 más por más da más. 1 por x a la 3 es x a la 3 porque el coeficiente 1 no es necesario escribirlo. Luego, el 1 por menos 4, más por menos da menos, y 1 por 4, 4. Y nos queda ya expandida esta multiplicación. Término a término, distributiva y propiedad de la potenciación. Digamos que tenemos ahora 2x menos 5 multiplicado por 3x más 2. Listo, entonces, lo mismo. Propiedad distributiva. Empiezo con el 2x multiplicando por los dos términos del otro paréntesis. Entonces, 2x primero por el 3x, más por más da más, 2x por 3x, entonces 2 por 3, multiplico normal los números, 2 por 3, 6. Y x por x, dejo la x y sumo los exponentes. Como el exponente del primero es 1 y del segundo es 1 también, entonces 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Ahora, el 2x por el 2, entonces los signos más por más da más. 2x por 2 da 2 por 2, 4 y la x. ¿Listo? Ahora, continúo con el menos 5 por los dos términos del otro paréntesis. Entonces, menos 5 por 3x da menos, por más da menos, 5 por 3, 15x, y continúo con el menos 5 por 2. Menos 5 por 2 da menos por más da menos, y 5 por 2, 10. Ojo aquí, una cosita en el ejemplo anterior, fíjense que no lo ordené, eso sería el último paso, disculpen, no había visto, entonces aquí sería x a la 5 x a la 5 en el ejercicio anterior ordenado, x a la 5 más x a la 3 menos 4x a la 2 menos 4, ¿no? De mayor a menor exponente. Ahora, en este tercer ejercicio, volviendo a este ejercicio, siempre que se haga la multiplicación, obsérvese si quedan términos semejantes. En este caso, el 6x a la 2 no tiene ningún otro término semejante.
por eso lo escribo igual, entonces esto es igual a 6x a la 2, pero si observamos, tenemos 4x menos 15x. Estos dos términos son semejantes, porque ambos tienen solo la variable x con el exponente 1. Entonces lo que hago es operar los coeficientes 4 menos 15, que me da menos 11, y dejo la misma variable que es x. Recuerden que se operan los coeficientes y se deja la misma variable con el mismo exponente. Y luego menos 10, que es el término independiente, y no tenemos más términos semejantes. Entonces ya nos quedó que esta multiplicación es igual a 6x al cuadrado menos 11x menos 10. ¿Listo? Entonces, se aplica propiedad distributiva, se aplica multiplicación término a término y se tiene en cuenta que x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. ¿Listo? Entonces, voy a resolver un ejemplo en el que, digamos, tenemos que usar varias operaciones. Entonces, digamos que queremos resolver 2x a la 3 menos 5x por x al cuadrado menos 2 más 3x por x menos 1. Listo, entonces si ustedes ven, tengo aquí algunas propiedades, algunas operaciones con multiplicación y otras que son solo adiciones. Entonces, aquí se hace lo mismo que cuando estábamos operando números con signos de agrupación. Entonces, yo lo que les recomiendo es primero quiten los paréntesis, resuelvan de adentro hacia afuera y de último hacen las adiciones o sustracciones. Entonces, si ustedes tienen algo por hacer dentro de las paréntesis, hagan esa operación de una vez. En este caso, solo tengo dos paréntesis. El uno tiene x al cuadrado menos 2, no puedo hacer allí nada porque no hay términos semejantes, y el otro tiene x menos 1, tampoco puedo hacer nada porque no hay términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace a continuación? De operar los términos semejantes dentro de los paréntesis, pues quite los paréntesis, pero multiplicándolo por lo que haya por fuera, a la derecha o a la izquierda, siempre y cuando pues indiquen una multiplicación. En este caso, ¿a qué es igual esto? 2x a la 3, entonces el otro término, es decir, menos 5x multiplicado por x al cuadrado menos 2, tengo que hacer esa multiplicación, hay una multiplicación allí indicada. Entonces, ¿cómo la realizo? Multiplico el menos 5x por el x al cuadrado y luego el menos 5x por el 2. Entonces empiezo. Menos por más da menos. 5x por x cuadrado sería, escribo el 5 y escribo la base que es x y sumo los exponentes. 1 más 2 sería 3. Ahora multiplico menos 5x por menos 2. Menos por menos da más. Y 5 por 2 es 10x. Listo, ya multipliqué ese menos 5x por el paréntesis. Ahora, en el otro término, también se tiene una multiplicación. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica también término a término. ¿Listo? Entonces, empiezo multiplicando 3x por x y 3x por menos 1. Entonces, sería más por más da más. 3x por x sería 3 por x, sumo exponentes me da 2. Luego, más por menos da menos. Y 3x por 1 sería 3x. Después de que usted ya tiene todo expandido, ya no tiene multiplicaciones indicadas, lo que debe hacer es empezar a ordenar el polinomio y reunir términos semejantes. Entonces, ¿esto es igual a quién? Entonces, me doy cuenta que el mayor grado que me aparece en el polinomio
es 3. Por lo tanto, reúno los términos que tienen x a la 3. Entonces, ¿quiénes son? Son 2x a la 3 menos 5x a la 3. Opero los coeficientes. Sería 2 menos 5 es menos 3. Y la x la dejo igual con el exponente 3, porque estoy reuniendo términos semejantes. Ahora, de x a la 3 debe seguir x a la 2. Miramos que solo está el 3x a la 2. Entonces escribo esto más 3x a la 2. Bueno, continúo viendo qué términos tienen solo x, que en este caso serían el 10x menos 3x. Entonces los opero. 10 menos 3 me da 7x. ¿Listo? Entonces eso sería el resultado de esas operaciones. Entonces voy a dejar como ejercicio un segundo ejemplo para que ustedes me pregunten si tienen algunas dudas. Por ejemplo, que tengamos x menos 1 multiplicado por x más 2 más 3x menos 2 por x más 4 más 6x. ¿Listo? Entonces, realizar estas operaciones. Listo. Entonces, ahí tenemos la adición, sustracción y multiplicación de polinomios. Ahora vamos a ver la última operación, que es la división. Bueno, para hacer la división de polinomios se debe tener en cuenta que esta puede ser realizada. Se puede realizar siempre y cuando el grado del dividendo sea mayor o sea igual al grado del divisor, ¿no? Digamos que para hacer la división hay un algoritmo, hay unos pasos que se deben seguir siempre y se los acabo de escribir en este momento, ¿no? Entonces, el primer paso que debemos realizar siempre es ordenar tanto el dividendo como el divisor de mayor a menor exponente. Esto es muy importante porque muchas veces nos confundimos al realizar la división, es porque los términos no están ordenados. Entonces siempre se debe se debe ordenar el dividendo y el divisor de mayor a menor exponente. En el dividendo es importante conservar ceros o dejar un espacio donde se falten algunos términos. Esto para que nos quede de forma más ordenada la escritura de nuestra división y para que cuando nos dé un término, al multiplicar, nos dé un término que no está en el dividendo, sepamos ubicarlo, dónde debería ir. Entonces, o se deja un espacio o se escribe 0. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahora, la división se realiza como realizamos la división de números normal. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Para esto, se debe tener muy en cuenta una propiedad que vimos en la potenciación. Y la propiedad es que x a la n dividido x a la m es igual a x a la n menos m. ¿Listo? Se restan los exponentes. Al exponente de arriba se le resta el exponente de abajo, n menos m. ¿Listo? Entonces, cuando usted ya haga la división del primer término de dividendo entre el primer término del divisor, el resultado, el término que le dé como resultado, lo va a escribir en el cociente. ¿Listo? Y ese término que usted escribe en el cociente lo va a multiplicar por el divisor aplicando la multiplicación como ya vimos de polinomios. Ese término lo multiplica por todos los términos que hay en el divisor. Y en las multiplicaciones que usted va obteniendo, las va cambiando de signo para
escribirlas debajo de cada término de forma ordenada del dividendo. Por eso aquí en el quinto paso les digo que el resultado obtenido de la multiplicación se resta del dividendo. Cuando yo digo se resta, cuando vimos la resta de polinomios, yo les decía, resta significa cambiarle de signo al segundo polinomio. En este caso, decir se resta indica que le cambiemos de signo a lo que nos dio la multiplicación de el cociente por el divisor. Le cambiamos de signo y lo escribimos ordenadamente debajo del dividendo. Ahora, eso le da un resultado y ese resultado puede ser ya el residuo o puede ser que la división se siga haciendo. Si la división se sigue haciendo, usted vuelve y repite el proceso, divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, el nuevo dividendo que tiene, ¿no? Siempre y cuando el grado sea del que tienen el dividendo sea de mayor o igual al grado del divisor. Si usted ya obtuvo grado menor, entonces ya no puede seguir haciendo la división y el que tiene allá ya es el residuo. Listo, entonces ese es como, por decirlo, el algoritmo de la división. Aquí les he escrito un ejemplo. Antes de eso, voy a explicarles solo con números cómo es el algoritmo de la división que nosotros, aunque aquí son polinomios, es la misma que nosotros usamos en división, solo que de números, solo que nosotros nos saltamos algunos pasos. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos 11 dividido 2. Miren que es lo mismo. Usted divide el 11 entre 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 11? Entonces usted dice que 5 veces. Y ese 5 que le dio la división de 11 entre 2, usted lo escribe en el cociente. ¿Listo? Después, ¿usted qué hace? Usted multiplica el 5 por el divisor, es decir, multiplica 5 por 2, que es 10. Ese 10 nosotros decimos naturalmente en la mente de 10 a 11, ¿cuánto hay? Pero en polinomios usted no se puede saltar ese paso. Usted dice 5 por 2, 10, y ese resultado lo resto del dividendo. Es decir, a ese 10 le cambio de signo, es decir, le pongo menos 10 debajo del 11 y hago la operación 11 menos 10 que me da 1. Listo. Y como el 2 ya no me cabe en el 1, ya no puedo bajar más números, entonces ese 1 es el residuo. Entonces, fíjense que lo que yo les acopié del algoritmo de la división de polinomios es básicamente lo mismo que la división de números, solo que tener en cuenta la propiedad de la potenciación. Listo, entonces es muy similar, solo que en la división de números nos saltamos algunos pasos. Bueno, entonces vamos a hacer la adición. 4x a la 3 más 5 menos 3x sobre 2x menos 3. Listo. Entonces, para hacer esa división, entonces, hay una cosita acá que es importante. De pronto, alguien no lo tiene muy en cuenta. Suponga que usted va a dividir P entre Q y usted hace la división y eso le da un cociente y un residuo. Listo, entonces es los nombres. No olviden que el P es el que se llama dividendo, el Q es el que se llama divisor, el que usted escribe debajo del divisor es el cociente y el que va escribiendo debajo del dividendo y que ya no puede hacer más la división es el que se llama residuo. ¿Listo? Porque a veces hablo de pronto en ese lenguaje y algunos no se acuerdan bien cuál es dividendo, divisor y todo lo demás. Bueno, entonces vamos a empezar. El primer paso para realizar esta división de polinomios siempre debe ser ordenar de mayor a menor exponente, tanto el dividendo como el divisor. Vamos escribiendo el dividendo, pero en el dividendo, aparte de estar ordenado, tengo que escribir 0 donde me haga falta algún término. Entonces, si vemos el dividendo,
El mayor grado o el grado del polinomio del dividendo es de grado 3, entonces empiezo escribiendo el término que tiene x a la 3. Entonces empiezo 4x a la 3. De x a la 3, el grado que sigue debería ser 2, es decir, a continuación debo escribir el término que tenga x a la 2. Pero vemos que en el polinomio 4x a la 3 más 5 menos 3x no hay x a la 2. Entonces, o dejo el espacio del x a la 2 o escribo simplemente más 0x a la 2. O dejo el espacio. Hay quienes preguntan acá que si puedo escribir menos 0x a la 2. El 0, no importa si le escribo más o menos. Listo. De x a la 2, el término que debe seguir es x, el término que tenga x. Y vemos que en nuestro polinomio 4x a la 3 más 5 menos 3x, el que tiene x es el menos 3x, entonces escribo menos 3x a continuación. Finalmente, debo escribir el término independiente. ¿Quién es el término independiente en este polinomio? Pues va a ser más 5. Entonces, escribí todos los términos de ese dividendo. Y ahora escribo los términos del divisor también en forma ordenada, pero hoy sí no tengo que escribir ceros, sino que solo me interesa que esté de forma ordenada. Es decir, en este caso, 2x menos 3 ya está ordenado. Ahora, ya ordené, ya escribí ceros en el dividendo donde me faltaban términos. Empiezo la división. Entonces empecemos. Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, es decir, divido 4x a la 3 entre 2x. Si usted resulta que tiene algún inconveniente, pues haga la operación aparte. Entonces realizamos 4x a la 3 sobre 2x. Entonces, divido los números. Primero que todo, signo más por más da más. 4 entre 2 da 2. Y x a la 3 sobre x, pues escribo la x y resto los exponentes. Es decir, resto 3 menos 1 que me da 2. Es decir, el resultado de 4x a la 3 entre 2x es 2x a la 2. Este término, este 2x a la 2 que me acaba de dar, lo escribo debajo del divisor como cociente. ¿Listo? Entonces, 2x a la 2. Y después ese 2x a la 2 lo multiplico por el divisor, término a término. ¿Listo? Entonces empiezo 2x a la 2 por 2x. Entonces 2 por 2, 4. Y x a la 2 por x me da x a la 3, sumo exponente. Entonces me da 4x a la 3, positivo. Recuerden que eso se le resta al dividendo. Entonces, por eso al otro lado, debajo de 4x a la 3, escribo menos 4x a la 3, que es lo que me acaba de dar. ¿Listo? Ahora continúo. El 2x a la 2 del cociente lo multiplico por el menos 3. Entonces, más por menos da menos. Entonces, al otro lado sé que debo escribir más. ¿Listo? 2x a la 2 por 3, 2 por 3 da 6x a la 2. Y escribo ese término, ese más 6x a la 2, lo escribo debajo de el 0x a la 2. Por eso tuve que escribir el 0x a la 2 o dejar el espacio, para yo saber que lo tenía que escribir ahí debajo de una forma ordenada para poder hacer la división. ¿Listo? Entonces, después de que usted ya multiplicó el 2x a la 2 por cada uno de los términos del divisor y les cambió de signo y los escribió debajo del dividendo, entonces realice las operaciones en el dividendo, las operaciones de suma y resta. Si usted hizo bien las cosas, no por casualidad, se le debe cancelar el 4x a la 3 con el menos 4x a la 3, es decir, se le cancela el primer término. Eso no es casualidad. Si usted hizo bien las cosas, se le tiene que cancelar. ¿Listo? Entonces, 4x a la 3 menos 4x a la 3 se cancela.
Y ahora 0x a la 2 más 6x a la 2 me queda 6x a la 2. Los demás términos los bajo, menos 3x más 5. Entonces ya me quedó en el dividendo 6x a la 2 menos 3x más 5. Entonces miro si todavía tengo el grado del dividendo mayor o igual al grado del divisor. Efectivamente, el grado del dividendo ahora me quedó en 2 y el del divisor es el 1. Entonces todavía puedo seguir haciendo la división. Entonces vuelvo y repito el proceso. Tomo el primer término del dividendo. ¿Quién es el primer término del dividendo? 6x a la 2 y lo divido entre el primer término del divisor, es decir, entre 2x. Y divido primero los números y el signo. Más por más da más. Ojo que muchos olvidan el signo. En este caso, más por más da más. Ahora, 6 entre 2, 3. Y x a la 2 entre x, escribo la x y resto exponentes. 2 menos 1 da 1. Entonces solo me queda x a la 1, x. Listo, entonces esto es 3x. Ese 3x que me acaba de dar en esta división, positivo me dio, lo escribo más 3x en el cociente. Entonces en el cociente tengo 2x a la 2 más 3x. Ahora, este 3x que me acaba de dar, vuelvo y hago lo mismo, lo multiplico por cada uno de los términos del divisor. Es decir, multiplico 3x por 2x, más por más me da más. Al otro lado va a pasar menos. Y 3x por 2x me da 3 por 2, 6. Y x por x, x a la 2. Miren que ese es menos 6x a la 2, lo escribo debajo del primer término de nuestro dividendo. Ordenadamente tiene que quedar x a la 2 debajo de x a la 2. Luego, 3x por menos 3 más por menos me da menos. Al otro lado me va a pasar como más. Y 3x por 3 me da 3 por 3, 9, entonces 9x. Entonces ese más 9x lo escribo debajo de la x que tenga en el dividendo. Entonces por eso me queda el 9x escrito debajo del menos 3x que tenía en el dividendo. Entonces ahora opero término a término, entonces no por casualidad tiene que habérsele cancelado el primer término. 6x a la 2 menos 6x a la 2. ¿Listo? Y opero los otros términos que tengo. Entonces tengo menos 3x más 9x. Esos son términos semejantes. Y entonces me quedan 9 menos 3, 6 y dejo la x tal cual. Y bajo el otro número que es más 5. El otro número del dividendo. Entonces en el dividendo tengo 6x más 5. Miro si puedo seguir haciendo la división. El grado del dividendo todavía es 1 y el grado del divisor es 1. Entonces, todavía es igual al divisor, el grado. Entonces, por eso tengo que volver a hacer la división. El algoritmo se repite. Entonces, tomo el primer término del dividendo, 6x, y lo divido entre el primer término del divisor, 2x. Observamos, se cancela la x y 6 sobre 2 me da 3. Entonces, este 3 positivo, porque más por más da más, lo escribo debajo, perdón, lo escribo en el cociente, más 3. ¿Listo? Entonces, ese más 3 lo multiplico por cada término del divisor. 3 por 2x da 6x positivo. Entonces, lo escribo menos 6x debajo del dividendo en su respectivo lugar. Y ahora 3 por menos 3 más por menos da menos. Entonces al otro lado lo paso como más y 3 por 3 da 9. 6x menos 6x se cancela y 5 más 9 nos da 14. Ahora este 14
tiene grado 0 porque es una constante y el divisor tiene grado 1. Entonces ya me quedó el grado del dividendo menor al grado del divisor. La división no se puede seguir realizando y por lo tanto ese 14 ya es el residuo. Podemos decir, ojo con esto, que no lo había dicho antes, podemos decir que la división de 4x a la 3 menos 3x más 5 sobre 2x menos 3 es igual al cociente que nos dio 2x a la 2 más 3x más 3 más el residuo que es 14 sobre el residuo sobre 2x menos 3. Entonces, cuando usted hace la división, usted puede escribir que eso es igual al cociente más el residuo sobre el divisor. ¿Listo? Esto lo vamos a necesitar después cuando lleguemos a cálculo diferencial integral. Esto lo vamos a necesitar, entonces tengámoslo muy en cuenta. Entonces, si usted tiene un dividendo sobre un divisor, es igual a cociente más residuo sobre divisor. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo. Una cosita también, para que ustedes realicen la prueba de la división, recuerden, como una prueba de división normal de números, multiplique el cociente por el divisor y súmele el residuo. Y el resultado le tiene que dar el dividendo. Cociente por divisor, le suma el residuo y le tiene que dar como resultado el dividendo, para comprobar que está bien hecha la operación. Bueno, supongamos que me piden dividir 6x a la 2 menos 30 más 9x a la 3 entre 3x menos 4. ¿Listo? Primero debemos ordenar dividendo y divisor. En el dividendo, recuerden, donde falte un término, escribir 0. Entonces, ¿qué grado va a tener el dividendo? Observamos que el grado mayor que me aparece es 3, entonces por eso empiezo escribiendo el término 9x a la 3. Luego debe seguir x a la 2, entonces luego continúo más 6x a la 2. Luego debe seguir x, por lo tanto, como no hay en el dividendo, escribo más 0x. Luego el término independiente, que sería menos 30, dividido entre 3x menos 4, porque el divisor ya está ordenado. Y empiezo la división, entonces 9x a la 3 dividido 3x, entonces 9x a la 3 dividido 3x, entonces empiezo, 9 entre 3 da 3 y x a la 3 entre x, resto exponentes y me da 2, 3 menos 1 es 2, entonces esto es x a la 2, 3x a la 2. Este 3x a la 2 que me acaba de dar lo escribo en el cociente, 3x a la 2. Y empiezo, multiplico este término por cada uno de los términos del divisor. 3x a la 2 por 3x, más por más da más. 3 por 3, 9. X a la 2 por x da x a la 3. 9x a la 3 positivo. Al otro lado pasa como menos 9x a la 3. Menos 9x a la 3.
Debajo del 9x a la 3 escribo menos 9x a la 3. Luego 3x a la 2 por menos 4. Más por menos da menos. 3 por 4, 12. Menos 12x a la 2. Al otro lado, debajo del término que tiene x a la 2, le cambio de signo, es decir, me queda 12x a la 2 más 12x a la 2. Y ahora en el otro lado voy a realizar las operaciones que me quedaron. Se canceló el 9x a la 3, 9x a la 3 menos 9x a la 3 se cancela. Y ahora 6 más 12 da 18, x a la 2. Miren que los dos tienen x a la 2, esos dos términos. Por eso los puedo operar, son términos semejantes. Bajo el resto de términos, es decir, más 0x menos 30, o sigo conservando el espacio de la x. Listo, entonces ahora divido 18x a la 2 entre 3x. 18x a la 2 entre 3x. Más por más da más. 18 entre 3 da 6. X a la 2 entre x da x. Entonces me dio más 6x. Ese más 6x lo escribo en el cociente. Y ese más 6x lo multiplico por el divisor. Entonces 6x por 3x más por más da más, 6 por 3, 18, y x por x sumando exponentes da x al cuadrado, 18x al cuadrado. Le cambio de signo y lo escribo debajo del respectivo término en el dividendo, entonces me queda menos 18x a la 2, debajo del 18x a la 2. Ahora, 6x por menos 4 más por menos da menos, 6 por 4, 24, x, menos 24x. Al otro lado pasaría como más 24x, debajo del término que tiene x, que en este caso sería el 0x o el espacio que usted dejó. Bueno, cancelo el menos 18x cuadrado. Y ahora 24x más 0x es 24x menos 30. Y vuelvo y repito, 24x entre 3x, 24 más por más da más, 24 entre 3 es 8 y se cancela la x. Listo, entonces ese más 8 lo escribo en el cociente. Listo, y multiplico por el divisor. 8 por 3, 24x positivo. Acá pasa menos 24x. Listo, y menos 24x pasa acá. Y 8 por menos 4 más por menos da menos. 8 por 4, 32. Acá pasa más 32. Y se cancela el 24x y menos 30 más 32 es 2. Por lo tanto, el residuo en este caso es 2. ¿Listo? Entonces, ya hemos acabado nuestra división porque ya el grado del dividendo es 0 y el grado del divisor es 1. Es mayor el grado del divisor. Recuerden, entonces, que si ustedes tienen, aquí lo escribimos, 9x a la 3 más 6x a la 2 menos 30 sobre 3x menos 4, esto es igual a cociente, que es 3x a la 2 más 6x más 8, más residuo 2 sobre divisor, 3x menos 4. ¿Listo? Bueno, hay un teorema que básicamente es el teorema de la prueba de la división, pero pues escribamos lo que es importante que lo tengan en cuenta.
Bueno, el teorema nos dice que si tenemos P de X un polinomio, D de X es otro polinomio, con el grado de P de X mayor o igual al grado de D de X que nos permita hacer la división, entonces existen dos polinomios y son únicos, Q de X y R de X, tales que el polinomio P de X, que es el dividendo, es igual al polinomio D de X, que es el divisor, multiplicado por Q de X, que vendría a ser el cociente de la división, más R de X, que vendría a ser el residuo de la división. Entonces, este Q de X, que es el cociente, y este R de X son únicos para el polinomio P de X y para el polinomio D de X son únicos, la división es única. Y el grado del residuo siempre tiene que ser menor que el grado del divisor. ¿Listo? Entonces es básicamente la prueba de la división que les venía mencionando. Listo, muchachos. Es bueno que ustedes practiquen un poco más la división. Si quieren, pueden buscar algunos ejercicios acerca de división y si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Recuerden que en este curso, vamos a trabajar en una sola variable, X. Entonces, los ejercicios que busquen que sean en una sola variable. ¿Listo? Bueno, muchachos, en la clase resuelvo las dudas que tengan o me pueden escribir para resolvérselas.